MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Bienvenidos a esta nueva sesión de Iglesia en Casa Sessions. Y es una bendición poder tener a tu familia. Yo sé que Dios tiene una palabra este jueves para ti que va a llenar y va a bendecir tu vida. Sabes, en Salmo, el número 122, versículo 1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, la casa del Señor es donde el Señor está. Ahí donde tú estás, ahí está el Señor. Y sabes, qué bendición cuando nosotros acá en familia llega el momento del servicio, salimos corriendo, tal vez estamos haciendo algo y nos sentamos en familia ahí en la sala de tu casa para ver, para cantar y obviamente para estar en contacto contigo en el chat en vivo, donde podemos platicar y donde podemos orar y donde podemos compartir lo que Dios ha hecho. Sabes, Dios tiene cosas maravillosas para ti y yo sé que lo que tú estás necesitando, Él ya lo soltó. Sé bienvenido y que Dios te llene de gracia y de bendición. Yo sé que tu plan para mí está bien y te pido cumplir tu propósito en mi vida. Me someto a ti, mi rey. Seas tú mi todo, me presento a ti otra vez, Dios en aquí. Yo sé que tu plan para mí está bien. Te pido cumplir tu propósito en mi vida. Me someto
Hola, mi nombre es Nancy Torres y quiero platicarles cómo fue que inició mi negocio. Hace un año yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de hacer algo, que yo quería tener un negocio. Entonces, Él abrió las puertas, Él respondió y me llevó a aprender a realizar unos tratamientos para el cabello que son para mejorar la calidad, la textura y toda esta cuestión de embellecer el cabello. Entonces me gustó y empecé a practicarlo, empecé a conocer, me empecé a informar, empecé a estudiarlo y bueno, fue maravilloso cómo fue todo fluyendo, ¿no? Y la maravilla fue que se me abrió la oportunidad para yo poderlo trabajar y con la posibilidad de hacer mi marca, pero para mí eso era como, o sea, no entraba en mi cabeza, ¿no? Justo en ese tiempo empezaron esas extorsiones en nuestra ciudad con esas cartas que llegaban y muchos negocios cerraron, muchos negocios cambiaron de lugar
Y pues empezaron a pasar cosas. Pero en un tiempo de alabanza, Dios a mí me dijo muy, muy claro que cuando muchas personas estaban cerrando sus negocios, Él me estaba entregando el mío. Así que decidí creerle, decidí caminar en esa verdad. No importaba lo que estuviera sucediendo en la ciudad, pero yo decidí creer en esta verdad y ahí me paré. Y yo estuve trabajando. La verdad es que es un regalo del cielo que yo pude entender desde un inicio los diezmos, así que he sido muy fiel con mis diezmos y he visto cómo Dios ha ido protegiendo mi negocio precisamente en medio de toda esta situación. Cuando viene el encierro de la cuarentena, pues para muchos podríamos pensar que, se acabaron los negocios, ¿no? Pero fue justo en este tiempo donde se me abre la oportunidad, donde se me da la oportunidad de hacer mi propia marca. Dios está moviendo las cosas y estoy en un proceso en este tiempo, próximamente estoy ya trayendo mi marca y no solamente voy a hacer el trabajo, voy a distribuir el trabajo, voy a capacitar personas que estén interesadas. Así que sé que Dios es grande, sé que es fiel y que cumple todo lo que promete. Sus sueños son mucho más grandes que los nuestros. Gracias. Tú fuiste llamado a sacudir la historia. Has nacido para impactar al mundo. Creado para dejar un legado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. A través de Él, le ha dado el poder a la Iglesia para traer personas y naciones a la libertad. Estamos determinados a ver a través de ti un mundo transformado para Jesús. Impulsados por la pasión, a levantar avivadores de Dios. Vive el Evangelio y manifiesta el reino en toda esfera de influencia. Avivadores que van a todo el mundo y dicen lo que Dios dice y hacen lo que Dios hace. Creemos que le debemos un encuentro al mundo con el Dios vivo. ¿Y tú dirás que sí? Qué palabra tan hermosa la que recibimos en este momento, ¿no? Sabes, Dios es digno de confianza. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios su promesa aún no viendo nada. Dice la Biblia que él era estéril. Bueno, no, su esposa Sara era estéril y que Dios le prometió un hijo. Y sabes, Dios le cumplió la promesa. A pesar de lo que él veía y lo que sus ojos veían, Dios le cumplió la promesa. Pero cuando Dios le cumplió la promesa, Dios quería enseñarle que el mayor tesoro que podemos tener es el mismo.
La mayor recompensa que podemos tener es el Dios que nos ha llamado. Y un día Dios quiso probar a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo, la promesa. Era como un acto de confianza. Iba en contra de todo lo que en cierta manera había aprendido. Como me das una promesa y luego me la pides. Pero Dios estaba obviamente trabajando el corazón de Abraham para que nada se interpusiera en amor entre Abraham y Dios. De hecho, dice la Biblia que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que tú y yo necesitamos serán añadidas. Y bueno, Abraham fue obediente a Dios y dice que fue a sacrificar a su hijo, aunque iba en contra de todo lo que estaba estipulado en cierta manera. Y dice que tomó un asno, dice que lo preparó, tomó a su hijo y caminó 3 días hasta el lugar donde Dios le dijo que tenía que sacrificar a Isaac. Y dice que al verlo de lejos se paró y le dijo a sus siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos. Obviamente Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero sí sabía que Dios es fiel en su promesa. Y cuando él va subiendo el monte para el lugar donde iba a ser sacrificado, o iba a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac le pregunta, dice: papá, me doy cuenta de que traes el fuego, me doy cuenta de que obviamente traes la leña, la estoy cargando, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para sacrificar? Y Abraham le contestó algo que tenemos que entender, que esa es nuestra confianza. Le dijo: hijo, Jehová se proveerá, Jehová nos dará. Mira, todavía no sabía lo que iba a pasar, pero él confiaba que Dios ya tenía la solución. Y cuando llegó y puso a su hijo y ya estuvo a punto de matarlo, dice que un ángel lo paró. Y obviamente el ángel le dijo: me doy cuenta que temes a Dios, que lo pones en primer lugar. Por tanto te voy a bendecir más de lo que te imaginaste, más de lo que puedes creer o lo que puedes entender. Sabes, vale la pena seguir a Dios, vale la pena caminar con Él, vale la pena rendirnos a Él. Y en este tiempo que damos, podemos estar convencidos que nuestro Dios es fiel. Sabes, mientras das y mientras estableces en tu corazón bendecir al Señor, ¿qué te parece si declaramos en este tiempo, en esta semana, declaramos y creemos de que todo lo que necesitamos está en nuestro Dios? Mira, ¿qué te parece si creemos y pedimos a Dios por empleos y mejores empleos, por aumento y bonos, por ventas y comisiones, por acuerdos favorables, por fincas y herencias, por intereses e ingresos, por reembolsos y devoluciones, por cheques en el correo, por regalos y sorpresas, por encontrar dinero, por deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento de bendición sobre nuestra vida? Y podamos dar gracias a Dios en esta semana por cumplir todas nuestras necesidades financieras y espirituales, y que tengamos para bendecir a otros y que el reino sea extendido cada día. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos este jueves que el Señor nos ha regalado. Qué bueno poder compartir juntos en esta noche. Y sabes, hoy quiero celebrar y hoy quiero declarar sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todo este tiempo que estamos viviendo, sobre las circunstancias que estamos viviendo. Quiero declarar la bondad de Dios.
Dios es bueno. Y si tú que estás sentado ahí en tu casa con tu familia, ¿por qué no volteas con la persona que tienes al lado y le dices, Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Y ahora voltea con la del otro lado y dile, sí, Dios es muy bueno. Siempre Él es bueno. Así es, Dios siempre es bueno. Y esta tiene que ser una verdad que esté arraigada en nuestros corazones, que esté arraigada en nuestra cultura. De hecho, este es uno de los pilares que nosotros tenemos establecidos en la cultura del reino y sobre la cual está basado nuestra enseñanza. Dios es bueno. Vivimos con esta realidad. Queremos que sea una revelación cada vez mayor para nosotros y también para tu vida. Y partiendo desde esta verdad de que Dios es bueno, es que nosotros tenemos que caminar y vivir todos los días de nuestra vida. Y sabes, quiero leerte algo que Dios ha hablado fuertemente a mi corazón y ha sido muy revelador para mi vida. Estoy tomando unas clases y realmente han impactado mi corazón. Dios habló muy específicamente de algunas cosas que yo tenía en cuestión y yo creo que Dios va a hablarte de la misma manera a ti. Y siento muy, muy importante el poder compartirte este mensaje el día de hoy. Espero que sea igual de revelador como lo fue para mí esta enseñanza. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús a los discípulos de Juan, vayan y cuéntele a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y podemos ver aquí que Jesús está enseñando y llegan estos discípulos que son de Juan el Bautista. Juan el Bautista, este hombre tremendo de Dios que se refiere como el profeta más grande de todos los tiempos. Aquel que vino a preparar el camino del Señor, aquel que bautizaba y que cuando él estaba bautizando, Dios le había revelado que mientras él bautizaba iba a llegar el Mesías y él iba a poder reconocerlo cuando él estaba haciendo esto. Así es que Juan el Bautista comienza este ministerio que podemos leer en las escrituras, en los evangelios, cómo Juan se paraba y cómo traía esta predicación, este ministerio que traía juicio muy tremendamente, pero era la manera como Dios estaba cerrando una temporada, estaba cerrando lo que se llama el Antiguo Testamento para dar inicio con el Mesías para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto. Entonces Juan está teniendo este ministerio que cuando vio al Mesías, él lo ve y dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él está dando a entender que ahora ese ministerio estaba siendo cerrado para dar comienzo al nuevo ministerio, al nuevo tiempo de la gracia que Jesús venía a traer a través del evangelio. Entonces, Juan el Bautista había reconocido que él era el Mesías, que Jesús era aquel que Dios había prometido a su pueblo, aquellos que tanto estaban esperando y por lo cual Juan había sido preparado para preparar el camino de la venida de este Mesías, preparar el camino para que Jesús se manifestara. Y él había reconocido, sabía quién era, pero ahora Juan estaba en la cárcel. Juan estaba metido por causa de Herodes, estaba encarcelado en ese lugar, iba a ser decapitado, aunque Juan no lo sabía aún, él iba a ser decapitado y entonces está ahí escuchando todas estas cosas que Jesús hace y manda a sus discípulos a
buscar a Jesús para preguntarle si Él es el que estaban esperando. Aunque Juan había profetizado de Él, Juan había hablado de Él, Juan sabía quién era, pero ahora Juan estaba teniendo esta crisis. Y obviamente cuando Jesús estaba manifestando todas estas obras del Padre, Él caminaba entre la gente y hacía todos estos milagros. De hecho, Jesús habla en la palabra que los hechos que Él hacía, los milagros que Él hacía, daban testimonio de quién era Él y de que era el enviado por el Padre. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículo 37-38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces aquí Jesús está diciendo, las obras, los milagros, las sanidades, las liberaciones, todas estas cosas que están sucediendo, están hablando y están gritando de quién soy yo, de quién yo vengo, quién me ha enviado, quién me habita y a quién represento. Las mismas obras. Y entonces Juan estaba escuchando todas estas cosas. Sabía que las obras hablaban de quién era Él. Entonces, cada una de estas obras confirmaba que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y me encanta cómo Jesús aquí dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Escuchaba al Bill Johnson decir, esto mismo tiene que decir la iglesia. Esto mismo tenemos que decir. Si no ves que las obras del Padre son hechas a través de nosotros, entonces no nos crean. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando envió a los discípulos, les dijo, lo que las mismas obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores. Entonces estas cosas de milagros tienen que suceder en la iglesia, y la iglesia tiene que pararse en este tiempo y decir, es que si estas cosas no están sucediendo, entonces no nos crean. Pero podemos ver este tiempo, cómo Dios está sanando, cómo Dios está liberando, cómo Dios está haciendo milagros, porque la iglesia tiene que pararse en esta convicción y decretar estas cosas, buscar estas cosas, manifestar estas cosas. Entonces Juan está en la cárcel, sus discípulos lo visitaron y le dijeron, hey, mira, deberías de ver este cuate por el cual tú oraste, el cual se bautizó y que tú dijiste que era el Mesías. Juan, ese hombre está bautizando a un montón de gente y mira, él está sanando a los enfermos. Hemos visto milagros, estamos oyendo de resurrecciones, Juan. Y Juan está escuchando todas estas cosas y entonces le dice, vayan y pregúntenle si Él es el que estamos esperando. Eres tú. Aunque Juan había sido testigo de todas estas cosas, aunque vio al Espíritu Santo descender como una paloma sobre el mismo Jesús, que esta era una señal, Juan ahora estaba preguntando si ese era el que estaba esperando, aunque ya había tenido una revelación. Aún el mismo Jesús, cuando vino a la sinagoga y dice que tomó el libro y sacó ese libro de Isaías y comenzó a leerlo, dice en Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero esta parte que dice a pregonar libertad a los cautivos, ¡hey! Jesús es el que abre las puertas de las cárceles. Y Juan, ¿dónde estaba? Juan estaba en una cárcel. Y entonces Juan está escuchando todas esas cosas. Y entonces dice, hey, si Él es el que abre las puertas de las cárceles, si Él es el Mesías, si Él es el libertador que estamos esperando, si es aquel que levanta, ¿por qué yo sigo en este lugar? Pregúntale si Él es el que estamos esperando. Pregúntale, ¿por qué? Porque si Él abre la puerta de la cárcel, ¿por qué yo sigo en la cárcel?
Y a veces es una pregunta que todos nos hacemos. En medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dificultades, si Él es el sanador, ¿por qué sigo enfermo? Si Él dijo que venía a libertar a los que estaban cautivos por vicios, ¿por qué sigue teniendo un vicio? ¿Por qué si Él dijo que entonces todas las cosas eran para bien y que nuestro pie no tropezaría? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Que no es Él el libertador? ¿Que no es el sanador? ¿Que no es el que nos sana? Y esto nos lleva a pensar en algo. Que como esas cosas no suceden en nuestra vida, comenzamos a dar cabida a este pensamiento en nuestro corazón de entonces lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios. Lo que me está pasando o esta cosa que me está teniendo aquí en esta cárcel, lo que me está teniendo en esta enfermedad es la voluntad de Dios. Quiero decirte que Dios nunca ha planificado nuestra tragedia o ha planificado una tragedia en la vida de alguien. Pero muchas veces esa mentira que hemos creído aún doctrinalmente, pensando que todas las cosas que suceden, aún tragedias que suceden en este mundo, son porque son la voluntad de Dios. De hecho, no es la voluntad de Dios. Tan es así que cuando Jesús caminó en esta tierra, Él se la pasaba restaurando tragedias. Se la pasó sanando, levantando, libertando, cambiando la tragedia a vida. No es la voluntad de Dios la tragedia. No es la voluntad de Dios que estas cosas sucedan. Realmente todo esto está ligado a la respuesta que nosotros tenemos para caminar en lo que Dios nos ha llamado. Somos nosotros quien decidimos. Pero nunca debemos de pensar ni abrazar la mentira que una tragedia es la voluntad de Dios. Muchas veces pueden venir y preguntarte, ¿y por qué te está pasando esto? Y tratamos de justificar el por qué estoy enfermo. Bueno, pues debe ser que es la voluntad de Dios. Debe de ser que esto me está pasando, es que Dios quiere. Por eso abrazo esta mentira, abrazo esto, pero no es la voluntad de Dios. No demos una respuesta cuando Dios no está hablando. Fíjate cómo Jesús le respondió a los discípulos de Juan. Díganle a Juan que los sordos oyen, que los cojos andan, que los ciegos ven. Vayan y díganle que estas cosas están sucediendo. Porque Dios quiere que nosotros nos aferremos al principio y a la promesa de Dios y no veamos nuestras circunstancias, sino que en ese lugar donde estamos, en medio de la tragedia tal vez, en medio de la circunstancia difícil, ahí donde estamos, ahí nosotros nos aferremos a las promesas y aquello que conocemos de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir en ese lugar, permaneciendo hasta el día que realmente Dios lo haga por nosotros. Hasta el día que suceda. La estrategia del enemigo es ponernos ansiosos, ponernos temerosos en medio de la tragedia para que nosotros nos desenfoquemos de las bondades de Dios, de las promesas de Dios, de lo que Él ha hablado y establecido todo sobre tu vida, de lo que has aprendido a través de las circunstancias, a través de un tiempo tal vez de enseñanza donde Dios estuvo hablándote, donde Dios te dio promesas, donde Dios tocó tu corazón, donde viste a Dios hacer milagros y llegaste justo a esa circunstancia y tienes todas las herramientas y todas las armas que Dios te dio para prepararte y llegar a ese lugar. Estás listo, tienes la victoria en tu mano, pero vienen las circunstancias y el enemigo está tan interesado que quites tu visión de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios te ha capacitado para que la pongas en la circunstancia y no puedas enfocarte en la bondad de Dios, ni en sus promesas, ni en lo que Él te ha dado para que tú salgas victorioso en medio de esas circunstancias.
Cuando Juan el Bautista escuchó todos estos testimonios, ¿te puedes imaginar el corazón de Juan? Dijo, ¿qué onda? ¿Por qué estoy aquí? Realmente, viéndolo humanamente y viéndolo naturalmente, a todos nos entra una crisis. ¿Por qué estoy aquí? Pero es muy tremendo cómo Jesús le habla y le está diciendo, hey, díganle a Juan esto, díganle a Juan que yo sano, díganle a Juan que yo estoy libertando, díganle a Juan que yo soy el que abro las puertas de las cárceles. Díganle a Juan esas cosas. Y sí, Juan, yo soy el que abre las puertas de las cárceles y no estoy abriendo tu cárcel. Aún el mismo Jesús, mientras predicaba, les enseñaba y les decía, hey, cuando alguien esté enfermo, ve y visítale. Y será como si me lo hicieras a mí. Si alguien está en la cárcel, visítale, y es como si me lo hicieras a mí. Y aún Jesús nunca visitó a Juan en la cárcel. Eso te lleva a un shock. Porque las cosas no están sucediendo como yo pienso que deben de estar sucediendo. Si aquí dice en tu palabra, si aquí dice que tú haces esto, ¿por qué no lo estás haciendo? Y entonces Jesús manda este mensaje a través de los discípulos de Juan. Les dice, díganle a Juan esto. Y luego termina diciendo, pero bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Y wow. Le está diciendo todas estas cosas. Sí, Juan, estás en la cárcel y no vas a salir de la cárcel. Sí, Juan, estás en ese lugar y yo soy el que libera. No dejo de ser el que libera, no dejo de ser el sanador, no dejo de ser el que cambia las cosas, no dejo de ser eso. Pero sabes una cosa, ahí espero, Juan, que no encuentres tropiezo en mí. Espero, Juan, que realmente no te ofendas conmigo. Y a eso voy, familia. ¿Sabes cuántas veces nos hemos encontrado ofendidos con Dios porque no hemos visto una respuesta en medio de nuestra circunstancia? Y entonces pensamos que es la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo pensamos que estamos ofendidos porque Dios no quiso hacerlo con nosotros. Y aquí Jesús le está diciendo, eres bienaventurado. La palabra bienaventurado significa más que feliz. Más que feliz eres, Juan. Más que feliz eres. Si tú no encuentras tropiezo. Esa palabra tropiezo significa obstáculo, ofensa. Y la palabra ofensa es ese obstáculo precisamente que se pone enfrente, que estropea las acciones de alguien. Bienaventurado, eres más que feliz si tú no te encuentras ofendido conmigo, si tú no encuentras un tropiezo en mí. Si queremos aprender a vivir felices, tenemos que aprender a vivir en medio de las circunstancias adversas que no puedes explicar, no buscando una respuesta y justificar el por qué Dios no lo ha hecho, porque es la voluntad de Dios. No, sino cómo debemos de vivir felices o tranquilos en medio de esa circunstancia, no ofendiéndonos con Dios. Jesús le estaba diciendo, Juan, no te metas en tratar de buscar una respuesta a tu pregunta. Tú sabes que yo soy. Esa es la promesa y la revelación que tú tenías. Yo soy el Mesías. Yo soy a quien tú estabas esperando. Yo soy aquel que tú dijiste que no eras digno de desatar la cuerda del calzado. Yo soy ese que sana y de los cuales dijiste que fueran tras de mí. Yo soy eso. No trates de buscar una respuesta. No te ofendas conmigo. Y podemos encontrar a lo largo de la palabra de Dios cuántas veces, cuánta gente en medio de circunstancias difíciles podemos encontrar sin que esté escrito el versículo, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí, que no se ofende conmigo. Por ejemplo, podemos pensar en María y Marta. Se enferma Lázaro, su mejor amigo, aquel que él amaba. Dice que amaba a Lázaro y amaba a la familia como a nadie más.
Él llegaba a su casa siempre, era su amigo, pero su amigo enferma. Y él está ahí enfermo, tan grave que va a morir. Y Jesús lo sabe. Y él está lejos, a una distancia de 2 días. Y entonces está allá y le llega la noticia y le dicen: hey, tu amigo, el que amas, está enfermo, ven a buscarle. Y entonces Jesús voltea con sus discípulos y les dice: oigan, muchachos, Lázaro está enfermo y va a morir. Pero decidió quedarse 2 días más. No vino a sanarle. No respondió al llamado. No respondió a la petición de sus amigos. Se quedó en el lugar. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Tenemos también a la mujer sirofenicia. Hey, su hija está padeciendo porque está endemoniada. Está siendo atormentada por demonios. Y la mujer desesperada viene a buscar a aquel que está escuchando allá de otro país. Ahí hay un hebreo, uno del pueblo de Israel que mira que está sanando, está liberando. Y la mujer escuchó que estaba Jesús haciendo esas cosas. Fue, hizo el viaje, lo buscó hasta que llegó al lugar donde estaba. Y ahí mientras estaba, él le dijo: hey, Jesús, vengo porque necesito que sanes a mi hija. Y entonces Jesús le dice: hey, no es bueno que yo le dé la sanidad, que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¡Ay, joles! Cualquiera se podría ofender con esto. Cualquiera diría: ay, me voy. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Quién podría responder de esa manera? Este es el que dicen que está lleno de amor. Ese es el que dice que me ama. Ese es el que dice que hace todo por mí. ¿Y por qué estoy de esta manera? Y es como que apareciera el versículo: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí, más que feliz. ¿Y sabes qué pasó con la mujer sirofenicia? No se ofendió. Entendió que ella estaba ahí para algo más que eso. Entendió quién era aquel en que había puesto su confianza. Entendió a quién estaba buscando, que el que sanaba, el que abría las puertas de las cárceles, aquel que traía vida eterna, aquel que cambiaba las circunstancias. Y dijo: no me voy de aquí. Y dijo: sí, Señor, pero aún de la mesa de los amos los perrillos comen las migajas. Así es que no me voy, no en mi tiempo, no en mi hora, no mientras yo esté aquí, no me voy. Y entonces Jesús volteó y le dijo: wow, grande es tu fe, mujer. Vuelve a tu casa y así como tú has dicho, así será. La mujer en esa misma hora, dice que en esa misma hora, su hija, mientras la mujer estaba aquí, su hija fue sanada y fue liberada. Se paró, no viendo la circunstancia ni la ofensa, sino se paró pensando que aquel que tenía enfrente era aquel que liberaba, sanaba, transformaba. Y nada la iba a hacer cambiar la postura que ella tenía para encontrar lo que estaba buscando. El apóstol Pablo, ese hombre que tremendo ministerio, salió y por causa del amor del evangelio iba a las ciudades, llegaba ahí, sufrió persecuciones. Pero ¿cómo, Pablo? Si estás haciendo la labor del Señor, ¿en qué te equivocaste? Habrás pecado. Y estaba en ese lugar y era apedreado, lo metían a la cárcel, una vez casi lo mataron, si no es que lo mataron y lo resucitaron, pero tremendas cosas vivió Pablo. Pero es ese mismo Pablo que escribe y les deja unos consejos para que aprendan cómo vivir en paz. Ay, joles, ¿y por qué no los practicas, Pablo? ¿Por qué a ti te toca vivir de esta manera? Como que no tiene coherencia. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí, que pone sus ojos más allá de las circunstancias, sino que sabe que está equipado para permanecer en el reino hasta ver su gozo cumplido.
Este mismo Pablo que escribió Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde lo escribió? En una cárcel. Mientras tenía un guardia custodiándolo ahí afuera. Y Pablo escribe, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sí, yo estoy aquí en una cárcel, custodiado, pero estoy en paz. Bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. ¿Sabes? Muchas veces tratamos de vivir insistiendo en que Dios cumpla ese contrato legal que tiene con nosotros. Tú dijiste Dios, tú dijiste y tu palabra dice, ¿y por qué no lo estoy teniendo? Estoy fallando, estoy pecando, estoy creyendo bien, a lo mejor no estoy creyendo bien. Tú dijiste, pero ¿sabes qué? Dios no va a responder por un contrato legal. Dios va a responder por intimidad. Dios va a responder por relación. Dios no te quiere a ti por un contrato legal. Dios te quiere a ti porque quiere intimidad contigo, porque quiere relación contigo, porque quiere que lo conozcas este tiempo. ¿Por qué te digo que esto trajo mucha revelación para mí? Porque justo hace unos días, unas semanas, después de un diagnóstico diferente que me dieron con respecto a mi tiroides, con una probable regreso al primer diagnóstico. Y me vino una crisis y yo dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú dijiste, estoy yo mal, estoy mal en lo que he creído, estoy mal. ¿Por qué si tú eres el sanador? ¿Por qué no me estás sanando? ¿Por qué? Y es como que esto trajo tanta paz a mi corazón, el poder saber, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí, que me hace levantar más arriba mis ojos de la circunstancia que estoy viviendo para poder levantar mis ojos a aquel que es el sanador, aquel que cumple promesas, aquel que ha hablado sobre mi vida, aquel que ha hablado y ha dicho tantas e innumerables promesas de las cuales me aferro, de las cuales proclamo y en las cuales hoy puedo decir, soy más que feliz. Estoy contenta. Estoy feliz porque sé que no encuentro tropiezo en ti. Al contrario, esto me lleva a buscarte. Esto me lleva a aferrarme al reino. Esto me lleva a ver tu realidad. Esto me lleva a tener intimidad contigo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Este tiempo que entendamos, y como te lo dije al principio, que esto sea una realidad para ti y para mí. Este tiempo, el siguiente tiempo, para tus generaciones, para los que siguen de ti. ¿Cuál? Que Dios es siempre bueno. Que Él no busca destruirte. Que su voluntad es que nadie se pierda. Que su voluntad es que todos se salven. Que su voluntad es que el mundo sea transformado. Que su voluntad es que todos sean sanados. Que su voluntad y sus pensamientos son de bien sobre tu vida y sobre mi vida. Que Él es bueno. Y así como Pablo en medio del cepo, en una cárcel húmeda, fría, no cuestionó el por qué estaba ahí. No cuestionó el si Dios le había mandado o no le había mandado. No cuestionó si él era o no era. ¿Sabes qué hizo? Declaró las bondades de aquel que le había llamado. Le alabó.
proclamó: tú eres bueno. No importa lo que estoy pasando, la circunstancia que estoy viendo, tú eres bueno, papá. Tú eres bueno siempre. Tu bondad se manifiesta día con día sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. No es la voluntad de Dios una enfermedad. No es la voluntad de Dios una separación matrimonial. No es la voluntad de Dios la muerte. ¿Sucede? Sí. Pero eso no significa que es la voluntad de Dios. Es el mundo en el que vivimos que nos hace caminar en estas circunstancias. Pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Así es que lo que nos queda hacer es celebrar su bondad, glorificar que Él es bueno, declarar: Dios, sé que tú no causaste esto que yo estoy pasando. Tú no causaste mi enfermedad. Tú no causaste este virus que está moviéndose en la tierra y que la trae de cabeza. Tú no causaste todas estas muertes. Tú no estás cansado de la humanidad. Tú amas la humanidad. Tú no estás cansado de nuestras vidas. Tú estás amándonos. Tú estás complacido con tus hijos. Tú estás celebrando la victoria. Porque tú eres bueno. Y porque tu bondad se manifiesta día con día sobre nosotros. Así es que hoy tú puedes declarar ahí en tu lugar. Levanta tus manos y comienza a decirle al cielo y comienza a declararle a tu circunstancia en la cual estás viviendo. Comienza a decirle: mi Dios es bueno. Mi Padre es bueno sobre todo esto. Mi Padre es bueno para con mi vida. Mi Padre es bueno para con mis hijos. Mi Padre es bueno en medio de mi circunstancia. Mi Padre es bueno y yo te alabo. Esto no es tu voluntad. Esta no es tu voluntad. Tu voluntad es que vivamos y que no muramos. Tu voluntad es que sanemos. Tu voluntad es que somos liberados, sanados. Esa es tu voluntad, restaurados. Tu voluntad es que todos vengan a tu conocimiento. Padre, y en este momento yo te pido por cada matrimonio que está pasando circunstancias difíciles, donde está tal vez habiendo adulterio, donde está habiendo infidelidad, donde los pleitos son grandes, donde los hijos tal vez están en rebeldía. Esa no es tu voluntad. Pero yo declaro que tú eres bueno y quieres manifestarte en medio de ellos, que puedan encontrarse contigo este tiempo, que puedan celebrar tus bondades sobre la economía, Señor, de las familias que están viéndonos ahora. Yo declaro que todo es provisto, que no es tu voluntad que los negocios se quebraran, que no es tu voluntad que despidieran del trabajo, que no es tu voluntad que en este tiempo estén pasando necesidades. Esa no es tu voluntad. Tu voluntad es proveer, tu voluntad es dar. Y yo declaro cielos abiertos y obras maravillosas de provisión sucediendo sobre sus vidas en este tiempo. Puertas abiertas en nuevos trabajos. Declaro tu voluntad sobre esto. No es tu voluntad la enfermedad. No es tu voluntad el COVID.
No es tu voluntad es la sanidad. Tu voluntad es que los pulmones sean regenerados. Tu voluntad es que cada enfermo sea levantado y sea sanado. Tu voluntad, tú pagaste el precio por cada uno de ellas. Esa es tu voluntad y tú eres bueno sobre todo esto, sobre esta pandemia. Tú eres bueno, Señor, y veo tu bondad manifestarse. Tú eres bueno. Y esa es nuestra verdad y nuestra realidad. Tú eres bueno. Bendice cada familia y cada casa. Y Señor, una revelación de tu bondad este tiempo sobre nuestras vidas. Y que declaremos, alabemos, celebremos tu bondad. Bienaventurado, más que feliz, aquel que no encuentra tropiezo en ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará,
así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, y Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.